Estamos muy contentos, muy emocionados de poder compartir una semana más la palabra del Señor, que sabemos que va a ser una palabra que va a edificar tu vida y que espero de todo corazón que pueda retarte y también que pueda llevarte a un nuevo nivel en tu intimidad con Dios y en tu oración. Así que yo quiero que ahí donde estás tú puedas cerrar tus ojos y podamos presentar este tiempo delante del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, llegar una vez más, Señor, a cada uno de los hogares, Señor, a través, Señor, de estos medios virtuales. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y porque durante este tiempo tú nos has sostenido. Gracias, Señor, porque las palabras, Señor, que nos has dado, Señor, en este último tiempo han sido palabras, Señor, que nos han inspirado, que nos han retado, Señor, que han marcado nuestro corazón y sabemos que en esta mañana, Señor, no será la excepción, porque tu palabra, Señor, es totalmente extraordinaria y tu palabra, Señor, no llega vacía y cumple el propósito para el cual tú la has enviado. Así que yo te doy gracias porque sé que esta palabra, Señor, va a ministrar, Señor, el corazón de cada persona que en esta mañana, Señor, está ahí en su hogar, Señor, conectado. Yo te pido, Espíritu Santo, que mientras tu palabra es expuesta, tú puedas comenzar a redarguir, tú puedas comenzar a ministrar desde el más pequeño hasta el más grande, que seas tú ministrando, Señor, cada corazón. Padre, que tus palabras, Señor, sean puestas en mi boca, Señor, porque mis palabras por sí mismas, Señor, no pueden producir nada, pero, Señor, en cada vida. Así que yo te pido, Espíritu Santo, que el denuedo de tu palabra esté en mi boca y que tu palabra pueda ser una obra sorprendente en cada vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Hoy dejamos a un lado, Señor, cualquier distracción. Hoy dejamos a un lado cualquier preocupación y nos enfocamos en tu palabra, porque estamos convencidos, Señor, de que está bajo un marco de situaciones difíciles. Es decir, cuando la palabra clamor la encontramos muchas veces en la palabra, está enmarcado en situaciones o en momentos difíciles de un grupo de personas o de una persona determinada, pero esta palabra es extraordinaria y en esta mañana Dios quiere precisamente hablarnos de lo poderoso que es cuando tú y yo clamamos al Señor. Ahora, cuando la Biblia habla acerca de clamar a Dios, está hablando de cómo tú y yo hay momentos en nuestra vida en donde reconocemos nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad. De hecho, la palabra clamor a Dios está enmarcada generalmente en un contexto en donde tú y yo probablemente no encontramos salida a alguna situación y eso nos lleva a buscar la presencia de Dios en clamor. Cuando clamamos a Dios, generalmente también estamos experimentando cierto sentimiento de impotencia, cierto sentimiento de que no sabemos cómo solucionar las cosas, entonces nos volvemos al Señor, alzamos nuestra voz al cielo y le estamos diciendo a Dios: ayúdanos, por favor, socórrenos. Este es el contexto en que generalmente la palabra clamor aparece en la Biblia. La palabra de Dios a lo largo de la historia nos ha enseñado una y otra vez que la respuesta que tú y yo necesitamos no está en el hombre, sino que está en Dios. Y en la Biblia vemos repetidamente historias en donde la conclusión final es que los hombres vuelvan su mirada a Dios, porque solamente poniendo su mirada en Dios encontrarán la respuesta que necesitan. De hecho, en el Salmo capítulo 121, versículos 1 al 3, David lo ilustró de una manera tan clara y dice que él se pregunta a sí mismo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro?, se preguntaba David. Y él mismo se responde y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Sabes qué gloriosa verdad David nos estaba enseñando en este texto? Y es que, como te decía anteriormente, a Dios le encanta cuando la gente se vuelve a Él porque encuentra solo
solo en Él la solución para sus dificultades. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Cómo nosotros en este tiempo de dificultad, porque si algo estamos pasando todos en este tiempo, es que a todos en algún área de nuestra vida este tema de la pandemia nos ha afectado. Todos en algún aspecto de nuestra vida hemos sentido incapacidad, impotencia, muchos desesperación, muchos se preguntan ¿y qué va a acontecer? Pero en esta mañana yo quiero enseñarte que solo en Dios nosotros encontramos la respuesta que necesitamos. Solo en el Señor encontramos la paz que necesitamos. Pero necesitamos, como decía el Salmo, alzar nuestros ojos a los montes y entender que solamente del Señor viene la respuesta, que solamente del Señor viene la solución a lo que quizás estamos preguntándonos. Así que la palabra clamor denota una acción en medio de una necesidad extrema. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es esa necesidad extrema que tú hoy estás viviendo? ¿O cuál es esa situación extrema en donde tú estás sintiendo impotencia, en donde tú estás sintiendo que no vas a ser capaz ni le ves como salida a la solución de ese problema? Pues bien, en medio de esa situación yo quiero decirte que esa situación que tú hoy estás viviendo es la oportunidad perfecta para realizar una acción maravillosa de la que vamos a hablar en esta mañana, y es el clamor. Esa necesidad apremiante que hoy está quizás golpeando tu vida es una oportunidad perfecta para que tú puedas aplicar en tu vida la acción de clamar. Y hay varias razones que estaba analizando de por qué la gente no clama. Pero antes déjame darte una explicación, y es ¿cuál es la diferencia entre orar y clamar? Bueno, la diferencia entre orar y clamar no es otra que las circunstancias en medio del cual estás desarrollando esa acción. Digamos, de alguna manera, nosotros oramos todo el tiempo. Oramos en los buenos momentos, oramos en los malos momentos, oramos de día, oramos de noche, oramos cuando vamos en el bus, cuando vamos en el carro. Digamos que la oración debería ser un ejercicio constante en la vida de un cristiano. Pero el clamor está enmarcado, como te decía al principio, en una oración que se levanta en una circunstancia determinada. Oramos en todo tiempo, pero el clamor surge o nace cuando hay determinadas circunstancias, generalmente circunstancias que nos apremian y que son difíciles para nosotros. Entendiendo eso y entendiendo que todos de alguna u otra manera en este tiempo estamos pasando situaciones apremiantes, me preguntaba a mí misma de cuáles son las razones por las cuales la gente no clama. ¿Cuáles son las razones por las cuales la gente, aún en medio de la circunstancia más difícil de su vida, no clama a Dios? Y lo primero que yo encontré es que la gente no clama porque la gente cree que Dios no lo oye, que Dios no lo escucha. Entonces mucha gente está en una situación extrema, sabe que puede clamar a Dios, pero sencillamente no lo hace porque tiene una creencia en su vida de que Dios no lo va a escuchar. La segunda razón que puede pasar en la vida de la gente por la cual la gente no clama es porque ellos piensan que es un privilegio de algunos pocos. Es decir, no sé si te has encontrado con gente que ha dicho como, ore por mí que a usted Dios sí lo escucha más. Ore por mí que usted está como más cerquita del cielo, ¿sabes? La gente impide, o por lo menos se impide clamar a Dios porque piensa que es un privilegio exclusivo para algunos pocos. Otra de las razones por la cual la gente no clama es porque la gente no sabe cómo hacerlo. Entonces, al llenarse su mente digamos, como de ese pensamiento de yo no sé cómo se clama, entonces yo opto mejor por no clamar. La otra circunstancia o razón por la cual la gente no clama es porque su orgullo le ha llevado a ser autosuficiente. Es decir, la gente dice, yo no necesito a Dios porque al fin y al cabo yo soy el que tengo que solucionar los problemas que tengo. Dios no tiene nada que ver en eso.
eso, soy yo quien lo tengo que solucionar. Y sabes, eso de alguna u otra manera están marcando orgullo y autosuficiencia. Otra de las razones por la cual la gente no clama es porque considera que eso es asunto de religiones. Es decir, no, es que los cristianos sí claman, es que la religión del cristianismo ellos sí claman, pero X o Y religión no, ellos no claman. Entonces se privan de clamar a Dios porque creen que solamente los cristianos son los que deberían clamar. Lo otro que es muy particular es que la gente no clama por pereza. La gente no clama porque sabe que tiene una situación difícil, sabe que está viviendo una situación apremiante, pero le da pereza clamar, le da pereza orar. Tiene toda la intención de buscar a Dios, pero la pereza puede más. Y su deseo como es un deseo sin acción. La pereza es un deseo sin acción. Yo sé que estamos en tiempos difíciles y que necesitamos clamar a Dios, pero cuando nos levantamos a hacerlo, como que nos llega una pereza y sencillamente por eso no lo hacemos. Y la última razón, esta es bien interesante, es porque es más cómodo que alguien más clame por mí. En otras palabras, la gente no clama en esta razón porque es más fácil que otro ore por mí que yo tomarme el tiempo para orar por mí. Entonces tenemos muchas personas que se han dicho, ven, clama por esa situación, mira, estoy pasando una situación apremiante, por favor, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Y está bien que tú pidas oración, pero la pregunta es, ¿cuánto estás orando tú o cuánto estás clamando tú por esa petición que le estás pidiendo a otro que clame por ti? Mucha gente no clama porque es más fácil pedirle a otros que clamen por ti. Así que hay muchas razones por las cuales la gente no clama. Yo mencioné algunas y yo quiero que ahí donde tú estás puedas identificar cuál es la razón por la cual quizás tú no puedas estar clamando en este tiempo. Sabes, si hay algo particular que yo quiero decirte en esta mañana es que estamos en un tiempo en donde debemos clamar como nunca antes, porque las circunstancias están difíciles, porque las cosas están poniéndose, como diría el dicho, color de hormiga, y es en este tiempo en el que más debemos clamar al Señor. Pero quiero que estudiemos un poco más a fondo acerca del clamor, y vamos a ver el clamor en dos contextos, en el contexto del Antiguo Testamento y en el contexto del Nuevo Testamento. Hay algo que quiero contarte y es que no sé si sabías, pero el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Así que en ese contexto hay palabras puntuales que tú puedes leer en tu Biblia, pero que en el idioma original pueden significar otra cosa totalmente diferente. Así que yo quiero que hoy miremos cuáles son esos términos originales en los cuales la palabra clamor aparece en la Biblia. Para nosotros podría ser como clamar es igual a pedir, a rogar. Eso sería como en nuestro contexto. Pero bíblicamente, ¿qué significa la palabra clamor? Entonces, hay dos palabras hebreas para la palabra clamor en la Biblia. La primera de ellas es zak, Z-A-Q, zak. Esa es la palabra hebrea para clamor. Y esta palabra hebrea para clamor es una palabra que se usa en el contexto no cuando un solo individuo clama, sino cuando hay un grupo de personas clamando. Y en el original significa entonces esta palabra zak, llorar o llamar urgentemente. Y quiero que veamos un ejemplo bíblico acerca de eso. Éxodo capítulo 2, versículo 23, yo creo que tú conoces esta historia. El pueblo de Israel lleva más de 500 años cautivo en Egipto, sometido a toda clase de servidumbre, de esclavitud. Y Éxodo capítulo 2, verso 23 nos va a decir lo siguiente. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Mira, mientras estaba un faraón que más o menos era agraciado con los judíos, digamos, de una manera, muere ese faraón, se levanta otro faraón y este sí los oprime, los esclaviza totalmente, y dice que hubo un momento en donde el pueblo de Israel se sintió cansado de esa situación, sintió que ya no podía más con tanta servidumbre, así que ellos toman la decisión de clamar a Dios en medio de esa situación que estaban viviendo. ¿Puedes imaginarte 500 años el pueblo esclavo?
viviendo todo tipo de maltrato sin poder surgir, resurgir. Ahora, ellos un día se cansan de esa situación, los está premiando tanto la situación que ellos saben que la solución la tienen en sus manos y que la solución es clamar a Dios. Entonces, ese término clamar, ahí clamaron en el verso 23, tiene que ver con esa palabra hebrea sak, que significa que ellos lloraron. De hecho, el texto lo dice, que ellos gimieron, ellos llamaron a Dios para que los librara de su situación. Ahora, lo más grandioso es lo que encontramos en el verso 24, que dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Sabes? Ellos clamaron y ¿sabes qué ocurrió? El Señor los oyó. Y es que aquí comenzamos a ver lo glorioso de clamar. Y es que cuando tú y yo clamamos, el Señor nos oye. Los lunes, miércoles y viernes hemos comenzado a hacer unos tiempos de clamor en conjunto. Hemos estado orando juntos y ¿sabes qué? Nosotros cada vez que nos reunimos a orar y a clamar, estamos convencidos que Dios nos está oyendo. Ahora, en Deuteronomio capítulo 26, el verso 7 dice que el pueblo recordó y dijo, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con grandes señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. ¿Tú sabes qué cambió el pueblo de esclavitud al pueblo que entró a la tierra prometida? ¿Sabes cuál situación fue la que marcó la diferencia? Que hubo un momento en sus vidas en donde ellos reconocieron su impotencia y se dieron cuenta que ellos no podían hacer nada. Entonces claman a Dios y como resultado Dios los oye, pero no solamente los oye, sino que Dios los saca de esclavitud y los lleva a una tierra mejor. ¿Sabes? Por eso es que he titulado esta palabra el poder del clamor. Porque es que realmente cuando tú y yo clamamos hay poder. Otro ejemplo rápido del Antiguo Testamento está en Jueces capítulo 6, verso 6. Dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Sabes? Ahora está el pueblo de Israel en otro contexto. Están siendo oprimidos por los madianitas, el pueblo de Madián, y dice la palabra que ellos estaban en gran manera oprimidos, pero ellos clamaron al Señor. Y sabes, en el verso siguiente, en el verso 7 nos dice, Dios ¿qué hizo? Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy vuestro Dios, no temáis a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. ¿Sabes? Esto es bien interesante. Porque verso más adelante te vas a dar cuenta que Dios levanta a un hombre como Gedeón y los libera de la aflicción madianita. Pero sabes, la respuesta a este clamor a mí me causa mucho la atención, porque ellos están oprimidos, claman a Dios y Dios envía un profeta, pero ¿sabes qué hace el profeta? Decirles a ellos por qué llegaron a la condición en la que estaban. Porque estaban oprimidos por el pueblo madianita y no había otra razón sino que ellos habían desobedecido la voz de Dios. Sabes, cuando tú y yo clamamos a Dios, déjame decirte que también nos vamos a sorprender, porque hay muchas circunstancias que tú y yo atravesamos que no tienen que ver con una prueba de Dios, que no tienen que ver con un ataque del diablo, que tienen que ver con nuestra desobediencia. Y que cuando tú y yo clamamos, nos exponemos a que Dios muchas veces nos diga cosas que nuestro oído no quiere escuchar, pero que son necesarias. ¿Sabes por qué? Porque tras de eso viene la libertad. El pueblo entendió que estaba oprimido por desobediencia, pero ¿sabes qué hicieron ellos? Se arrepintieron y Dios les levanta a Gedeón para traer libertad a sus vidas. Entonces podemos notar en esos dos textos cómo Saak es un clamor en conjunto y cómo cuando en conjunto nos reunimos a clamar, Dios nos oye. Pero hay otro término también hebreo que es kara,
Q-A-R-A, un término hebreo que significa llorar por ayuda, llamar a alguien, pronunciar un sonido fuerte. Pero este kara se traduce o es usado para un clamor individual. Y es que tenemos dos tipos de clamores. El clamor que tú haces en conjunto, un grupo de personas poniéndose de acuerdo por un mismo situación o un mismo propósito, y hay otro clamor que es un clamor individual, un clamor que ya tiene que ver con cosas mías, cosas personales, situaciones que pueda estar viviendo yo. Jeremías capítulo 33, verso 3, un verso muy conocido por todos, dice: vino a mí palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes? Jeremías estaba preso y la Biblia está diciendo que en medio de esa situación tan difícil como es estar preso, el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Sabes? Jeremías estaba viviendo una situación propia, individual, pero el Señor le estaba diciendo: si tú clamas a mí, yo te responderé. ¿Sabes? Y hay situaciones que quizás tú estás viviendo de manera individual, pero yo quiero darte esta palabra de parte del Señor. Si tú clamas, cree que el Señor te responderá. Y me encanta porque cada vez que clamamos, el Señor no solamente nos oye, sino que nos responde. El Señor le dijo: clama a mí y yo te responderé. Pero también le dice algo glorioso: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese kara con Q es un clamor individual. Sabes, yo quiero decirte que no conozco la situación por la que tú puedes estar atravesando, pero que estoy convencida, porque la palabra así lo dice, que si tú clamas, Dios te va a responder y te va a enseñar aún cosas que son desconocidas para ti. En los Salmos encontramos un sinnúmero de referencias bíblicas que nos hablan acerca del clamor individual. El Salmo, por ejemplo, el Salmo capítulo 3, verso 4 dice: con mi voz clamé a Jehová. Con mi voz, en otras palabras, con mi voz pedí urgente ayuda al Señor. Con mi voz lloré por ayuda. Con mi voz llamé al Señor apasionadamente. ¿Y sabes cuál es la respuesta a ese clamor? En el verso 4 de Salmos 3 dice: y Él me respondió desde su monte santo. ¿Sabes? Cuando tú clamas, el Señor te responde. El Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo. Sabes, en mi angustia clamé al Señor, y la respuesta a ese clamor es que Dios oyó al salmista en ese momento. Sabes, quizás tú hoy estás en angustia, y yo quiero decirte que si tú clamas a Dios, el Señor te va a oír. Y continúa el texto diciendo: y mi clamor llegó delante de Él. Y es aquí donde rompemos alguna de las mentiras que mencionamos atrás, o de las excusas que mencionamos atrás. Y es que cuando tú clamas, debes estar convencido de que Dios te está oyendo. Dios te está oyendo. Tu parte es clamar. La parte de Dios es oír, y es una parte que tenemos garantizada. El Salmo capítulo 34, en el verso 6 dice: este pobre clamó y Jehová lo oyó. Ya sabemos que cuando clamamos, Jehová los oye, pero me encanta lo que dice este texto: y lo libró de todas sus angustias. Entonces, cuando clamo, no solamente Dios me responde. Cuando clamo, no solamente Dios me oye. Cuando clamo, no solamente Dios me enseña cosas, sino que cuando yo clamo, el Señor me puede traer libertad sobre toda angustia que esté afligiendo mi corazón. Y eso es algo hermoso. Y en el verso 17 del Salmo 34 también nos dice un texto que es maravilloso: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Estás angustiado tú en esta mañana? Hay cosas que están como
atando tu vida, yo quiero decirte, estás a un clamor de ver la mano de Dios librándote de eso que hoy te está angustiando. El Salmo 55:16 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. ¿Sabes? Es tan glorioso este texto. En cuanto a mí, clamaré a mi Dios y Él me salvará. Hay situaciones en las que tú necesitas que Dios intervenga en tu vida. Clama al Señor. Que tú puedas decir así: nadie más clame. En cuanto a mí, yo voy a clamar y sé que el Señor me salvará de esta situación que estoy viviendo. El Salmo 138:3 dice: el día que clamé, me respondiste. Y esto me encanta. Dice: me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Sabes qué otra cosa produce el clamor? El poder del clamor es que cuando tú clamas y estás débil, el Señor trae nuevas fuerzas a tu vida. ¿En qué has estado buscando tus fuerzas? ¿En quién has estado buscando tu fortaleza? Déjame decirte, si tú clamas a Dios, vendrá una fortaleza del cielo que ni tú podrás entenderla, porque eso es lo que hace el poder del clamor. Así que ese es el contexto en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento también encontramos la palabra clamor o clamar. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega para clamor es craso o kraugazo, que está conjugado. Craso o kraugazo. Y esto tiene un significado bien interesante. Dice: llanto fuerte, hecho con gran emoción. Hace referencia al grito penetrante de un cuerpo. Gritar en voz alta con un grito, chillido o grito urgente, usando gritos inarticulados que expresan una emoción profunda. ¿Sabes? Esto me lleva como, yo sé que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, como cuando tú tienes un deseo intenso de llorar, que tú al final comienzas a hacer estos sonidos que ni tú ni yo los entendemos, pero tú sabes que algo está brotando dentro de ti, ¿sabes? Eso significa clamar en el Nuevo Testamento. Yo te hago una pregunta en esta mañana: ¿cuántas veces has clamado así a Dios en medio de tu situación? Yo creo que hay gente que lo ha hecho, pero también creo que hay gente que se ha privado un poquito de expresar ese clamor que brota desde su interior. Y quiero en esta mañana traerte dos ejemplos de gente que clamó. El primero lo encontramos en Mateo capítulo 20, verso 30 al 34. Y dos ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen. Escucha esto. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Sabes, entendiendo el significado que te dije anteriormente, ¿te puedes imaginar cómo estaban clamando estos dos ciegos? Ellos no se decían: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. No, eso estaba brotando. Ellos estaban sacando su clamor desde lo más profundo de su ser, porque ellos creían que si ellos clamaban, algo iba a pasar, ¿sabes? Y había gente que les decía: ya, por favor, no griten tanto, no llamen tanto. ¿Sabes que cuando tú y yo comenzamos a clamar a Dios, también hay gente que dice: ay, ya, pero no moleste tanto al Señor. Ay, pero ya deja el Señor con eso. ¿Sabes? Tú tienes que seguir clamando, yo tengo que seguir clamando, porque entre más clamaban esos dos ciegos, mira lo que ocurrió. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Y esta es una pregunta extraordinaria. ¿Quién de nosotros no ha soñado que Dios le diga en algún momento: ¿qué quiere que haga por ustedes? Pues yo sí sería feliz de que Dios me preguntara eso. Y no una vez, varias veces y ojalá muy seguidito. Pero puedes ver el poder del clamor, donde estos hombres se hubieran dado por vencidos, si hubieran dejado de clamar
clamar por lo que su entorno decía o porque quizás dentro de ellos habían perdido la esperanza, quizás Jesús nunca se hubiera detenido, pero el clamor hizo que Jesús se detuviera y que pudiera operar un milagro en su vida. Sabes, yo quiero decirte en esta mañana, estás a un clamor de distancia de que Dios se detenga y cambie la situación en tu vida. Estás a un clamor de distancia para que Dios incline tu oído a tu clamor y responda a eso que has estado clamando. Estos ciegos recibieron la vista, pero ellos tuvieron que hacer algo. Ellos tuvieron que clamar, ¿sabes, iglesia? Y veces estamos esperando que Dios haga algo, pero ni siquiera hacemos nuestra parte. Ni siquiera tomamos tiempo para clamar a Dios. Sabes, hay situaciones difíciles que afectan las empresas en este momento y yo te pregunto a ti, que eres empresario, dime cuánto clamor has hecho en este tiempo. Dime cuánto has clamado por tu situación económica. Dime cuánto has clamado por tus hijos. Dime. Porque estoy segura de que si tú lo has hecho de manera regular y constante, Dios te va a responder. Pero si tú no lo has hecho, hoy Dios te está haciendo la invitación para que lo hagas. Y el otro ejemplo que encontramos en la palabra está en Mateo capítulo 15 versículos 21 al 22 y dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, es decir, que no tenía por qué tener relación con Jesús, que había salido de aquella región, escucha, clamaba craugazo, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Sabes, yo creo que acá los papás podemos entender qué es ver a nuestros hijos quizás en una situación difícil. Yo creo que esta mujer estaba sumamente angustiada. Ella no quería ver a su hija viviendo esa situación que estaba viviendo y eso la llevó a clamar, a sacar de lo profundo de su corazón un llamado a Jesús. Y sabes, en el verso 28 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella hora. Otra cosa que a mí me gustaría que el Señor me dijera mucho: hágase contigo como quieres. Pero ¿qué hace? ¿Qué produce que Jesús diga ese tipo de cosas? El clamor. Un clamor apasionado que brota desde nuestro corazón. La hija de esta mujer fue sanada porque su madre se levantó a clamar. Y quiero hablarle a los padres en esta mañana. Estás viviendo situaciones difíciles con tus hijos. Piensas que tus hijos son un caso perdido y que solamente un milagro de Dios puede sacarlos de la situación en donde estás. Déjame decirte que la situación que están viviendo tus hijos es una oportunidad perfecta para que Dios muestre sus milagros en ellos. Pero sabes, hay una labor que tú debes hacer y es clamar. Clamar y clamar y clamar. ¿Y cuánto debo clamar hasta que veas la respuesta de Dios? Clama hasta que veas la respuesta del Señor, así como esta mujer. Esta mujer nada le iba a detener de clamar hasta que Jesús hiciera un milagro en su hija. Porque es que cuando involucra a nuestros hijos, hacemos lo que sea. Y si hacer lo que sea es clamar, es maravilloso. Es maravilloso. Así que esos dos ejemplos encontramos en la palabra. Y yo quiero invitarte de verdad. Hoy Dios nos está haciendo un llamado a clamar. Pero hay algo más extraordinario en el Nuevo Testamento. Y es como Jesús mismo nos enseña el ejemplo de clamar. Como Jesús mismo se pone en los zapatos de nosotros como humanos. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte. Dice, y se despojó de su naturaleza divina y vino a la tierra siendo 100% hombre. Y sabes, de las cosas que Jesús enseñó mientras estuvo en la tierra fue el clamor. Y todos conocemos que hubo un momento muy difícil en la vida de Jesús y fue en el Getsemaní. En el Getsemaní Jesús vivió los momentos más difíciles de su vida. Y Hebreos capítulo 5 versículo 7 nos va a contar acerca de eso. Mira, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¡Wow! ¡Qué
texto tan extraordinario y te lo voy a volver a leer. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, me gusta esto, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Sabes, en el Getsemaní, Jesús nos enseñó el poder del clamor. Dice que con ruegos, súplicas y lágrimas, él clamaba a su padre, y tú lo conoces, y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, en otras palabras, lo que dice Hebreos: Señor, si hay otra manera en donde yo no tenga que morir, por favor, hazlo. Pero Jesús estaba clamando porque su situación era extrema, era apremiante. Él en su humanidad se sentía impotente. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que cuando Jesús clama, como lo leímos en el Antiguo Testamento, como lo leímos en los dos textos anteriores, el Padre lo oye. El Padre lo oye, porque cuando tú clamas, el Señor te oye. Ahora, mira lo que dice Lucas capítulo 22, verso 43. Dice que Jesús estaba en el Getsemaní, y el verso 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esa es la respuesta al clamor. ¿Sabes? Esa era la voluntad de Dios. Jesús tenía que morir y gracias a ese sacrificio estamos tú y yo acá. Pero en medio de la situación más apremiante que Jesús estaba viviendo, pidiendo la voluntad del Padre, él sabía que iba a morir, pero dice que el Señor, el Dios Padre, envió a un ángel a fortalecer a Jesús cuando clamó. Sabes, hay poder cuando clamamos. Y hay varias cosas que quiero, para finalizar, recordarte de todo lo que te he hablado. Número 1, la respuesta de Dios para tu vida puede estar a un clamor de distancia. La respuesta de Dios para tu vida puede estar a un clamor de distancia. Hoy Dios nos está haciendo la invitación para clamar. El clamor es la acción del hombre que produce una respuesta divina. El clamor es la acción del hombre que produce una respuesta divina. ¿Quieres ver respuestas del cielo? ¿Quieres ver cómo Dios trae respuesta? Clama. Esa es tu parte. Haz tu parte y Dios hará el resto. Haz tu parte y Dios hará el resto. Pero la pregunta es, ¿estamos haciendo nuestra parte? Tercero, el clamor de un pueblo puede cambiar la historia de una generación. Sabes, yo no sé tú. Las estadísticas nos dicen que el coronavirus se demorará mucho en irse, pero yo creo que si tú y yo como pueblo de Dios nos unimos, Dios puede hacer cosas extraordinarias, porque el clamor de un pueblo puede cambiar una generación entera. Un pueblo clamó en Egipto y lo que produjo el clamor de un pueblo esclavizado en Egipto fue que toda una nueva generación entrara a conquistar una tierra prometida. Sabes, clamemos. El clamor puede cambiar nuestras generaciones. Y número 4, cambia tus quejas por clamor. Cambia tus quejas por clamor. Yo no sé cuánto te has quejado tú en este último tiempo, pero si ese montón de quejas que hemos hecho los cambiáramos por clamor, déjame decirte que estaríamos viendo milagros sobrenaturales de Dios. Y es la invitación que yo quiero dejarte en esta mañana. Y quiero finalizar dándote esta promesa de Dios para tu vida, para que la creas y para que te apropies de ella. Lucas capítulo 18, versículos 7 al 8 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y quiero detenerme en la primera pregunta. ¿Acaso Dios no hará justicia con sus hijos que claman de día y de noche? Escúchame, ¿tú y yo clamamos de día y de noche? Porque aquí está diciendo el texto que si tú crees que Dios no es tan bueno como para responder al clamor de hijos que claman de día y de noche, ¿sabes? Si nos marca tiempo. Porque no es clamar una vez, es clamar todo el tiempo hasta ver la respuesta del Señor. Porque la segunda pregunta es, ¿se tardará en responderles?
Y él se responde: les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Sabes? Nuestra fe está siendo probada, pero también yo creo que uno de los propósitos de estos tiempos que estamos viviendo es para que volvamos nuestro corazón a Dios y para que sepamos que solo en Dios encontramos las respuestas a las necesidades que estamos viviendo, que necesitamos clamar. ¿Sabes? Este verbo clamar en Lucas es diferente al que mencioné anteriormente. Este verbo es boao, que significa hacer una llamada urgente de socorro, convocar intensamente, porque necesitan una respuesta urgente. Es un término que traduce emoción. ¿Sabes? Necesitamos clamar. ¿Sabes? Dios ha estado esperando por tu clamor. Dios ha estado que tú vayas a tu cuarto y puedas derramar su corazón, como lo hizo Ana en algún momento, cuando estaba tan afligida porque no podía tener hijos. Hoy yo quiero invitarte, iglesia, a que nos convirtamos en una iglesia que clama de día y de noche. Una iglesia que todo el tiempo está clamando. Hoy en día todos vivimos diferentes circunstancias difíciles, pero sabes, hoy quiero decirte, el propósito de esas circunstancias tienen que ver también porque Dios nos está haciendo un llamado, y ese llamado es a convertirnos en una iglesia que clama de día y de noche. Así que, iglesia, yo quiero invitarte para que ahí donde estás, yo no sé si tú has sido ministrado con esta palabra, yo sí. Y quiero confesarte que me falta mucho clamor, me falta clamar mucho más. Pero hoy Dios nos está haciendo una invitación, y es para que nos convirtamos en una iglesia que clama. Por eso nuestros tiempos de la mañana se llaman tiempos de clamor, porque son tiempos en donde necesitamos buscar el rostro del Señor. Así que ahí donde estás, ¿qué tal si cierras tus ojos? Padre, en este día te damos gracias porque tu palabra es extraordinaria. Gracias, Señor, porque hay muchos ejemplos bíblicos que hoy son un espejo para nosotros. Señor, gracias porque hoy a lo largo de tu palabra, con algunos textos, pudimos, Señor, verificar que nunca nadie en la historia que haya clamado ha quedado sin respuesta a su clamor. Así que en esta mañana, Padre, te queremos pedir perdón primeramente, porque reconocemos que no hemos sido un pueblo, Señor, que clama. Te queremos pedir perdón porque primero agotamos la opción A, B, C, D, E, y luego entonces consideramos si clamar a ti. Padre, hoy te pedimos que nos perdones y te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque a partir de hoy entendemos que hay gran poder cuando clamamos. Señor, gracias por los tiempos de clamor que como iglesia juntos vamos a hacer, pero gracias por esos tiempos de clamor que cada uno de manera individual levantará. Y gracias, Señor, porque como lo dice tu palabra, sabemos que cuando clamamos tú nos oyes, tú nos respondes, tú nos fortaleces, tú nos libras, Señor, tú nos salvas. Tú, Señor, cambias las situaciones cuando hay un clamor que brota de nuestro corazón. Señor, ayúdanos a estar apercibidos que es un tiempo, Señor, para clamar. Hoy queremos dejar esas excusas que podemos tener en nuestra mente. Hoy dejamos a un lado eso que nos impedía clamar a ti. Y, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hagas hombres y mujeres que claman a ti de día y de noche. Padre, en esta mañana yo levanto un clamor por cada persona que hoy escuchó tu palabra, y oro, Señor, para que su espíritu pueda ser avivado, para que su espíritu pueda ser despertado, Señor, y para que como nunca antes, Señor, la iglesia se levante a clamar, Señor. Jesús, gracias porque tú fuiste nuestro máximo ejemplo de clamor.
Ayúdanos a seguir tus pisadas, como dice tu palabra. Padre, te damos gracias porque en este tiempo difícil, Señor, que a todos nos golpea de alguna u otra manera, tú nos estás haciendo un llamado para que clamemos, Señor. Tú nos estás haciendo un llamado a convertirnos en un pueblo que clama, y te damos gracias porque lo que hoy hemos aprendido es que hay poder en el clamor. El poder del clamor, iglesia, sigue vigente en este tiempo. Así que yo quiero invitarte para que tú determines, no para que tú sientas, porque hay veces en donde uno no siente clamar, sino para que tú determines convertirte en un hombre y una mujer de clamor. Y déjame decirte que si tú y yo lo hacemos, comenzaremos a ver la gloria de Dios manifestada en la tierra. Padre, te damos gracias por esta palabra. Hoy la atesoramos en nuestro corazón y te damos gracias porque esta palabra dará fruto, y fruto en abundancia. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.